Sean todos muy bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, donde vamos a estar abordando en este webinario SARS-CoV-2, variantes, inmunidad y vacunas, que ha sido organizado por la Dirección Académica, la Dirección de Gestión de Calidad y el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tenemos dos disertantes de lujo, son profesores de la institución, el doctor Pablo Sotelo y la doctora Patricia Lanyard, que nos van a estar dedicando tiempo y su experiencia y saber en estos temas actuales que son de mucha importancia que nosotros los podamos manejar, asimilar y hacer frente, porque nos queda todavía un buen trecho con el COVID-19. A continuación tenemos las palabras de apertura de la señora vicedecana de la institución, la doctora Olga Maciel de Segovia. Profesora, si nos puede brindar unas palabras. Muchas gracias, profesora Aristides. Muy buenas tardes para todos los participantes. Estoy muy feliz de ver la participación de nuestros queridos egresados y comunicarles o contarles también de que la facultad, al igual que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, hemos sufrido grandes cambios a raíz de esta pandemia. Y uno de los cambios que podríamos llamarles positivos es que dimos un salto hacia lo que es la educación en e-learning online. Y tenemos hoy una serie de cursos que mucho agradezco al equipo de docentes, al equipo de seguridad y salud ocupacional, a la dirección de gestión de calidad, a la dirección académica, al profesor Jorge Belotto, que está hoy presente, que es nuestro técnico y encargado de todo esto. Entonces esto facilita mucho que podamos hoy en día estar un poco más cerca, ¿verdad? Si bien es a través de una pantalla, pero por lo menos vernos, sentirnos, escucharnos, realmente me pone muy feliz. Doy la bienvenida a todos ustedes y de seguro esta charla de capacitación será algo muy beneficioso para todos, para aquellos que conocen de la problemática como para aquellos que no conocen. Como siempre digo, con estos cursos de capacitación, con estas charlas, todos los que presentamos, presenciamos, más bien, somos otra vez pequeños capacitadores en nuestros núcleos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, realmente el valor se multiplica muchísimas veces más que los que estamos solamente asistiendo hoy. Así que muchas gracias a todos por su participación en esta tarde y muchísimas gracias a nuestros queridos profes Pablo y Patricia por brindarnos de su tiempo, de su sapiencia, de su experiencia, para que cada día aprendamos más y podamos cuidarnos más y mejor a nosotros y a nuestras familias. Muchas gracias. Gracias, estimada profesora. Bueno, a continuación vamos a dar inicio con la primera disertación a cargo del doctor. Él es profesor asistente de la Cátedra de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNE. Es jefe del Departamento de Biotecnología, que también es DICOM de la institución y está categorizado como PRONI nivel 2 en el CONACYT. Estas son las credenciales de nuestro disertante y que ha participado en diversos webinarios, diversas capacitaciones y ha sido formado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Damos la bienvenida al estimado profesor Pablo Sotelo. Profesor, adelante. Muchas gracias, Aristides. Paso a compartir la presentación y podemos partir. Paso. Muy bien, esta charla se denomina SARS-CoV-2, sus variantes y el COVID-19, y en realidad, tal como le ha pedido la Dirección de Seguridad, es una charla donde vamos a tratar de abordar conceptos básicos y ir tratando de llevar de un poquito de lo más simple a lo más complejo. Lo que vamos a estar conversando. Un minuto. Ahí está. Fundamentalmente vamos a hablar un poquitito del virus, vamos a hablar un poquitito de la patogenia y cómo son las características de la enfermedad, cómo va evolucionando. Vamos a hablar bastante de cómo se transmite el virus, un poco de qué es lo que sabemos de los mecanismos de transmisión. Esto
tratando de buscar una conclusión de cómo debemos comportarnos frente a este virus. Y después vamos a centrarnos un poquitito algunas cositas que sabemos de estas nuevas variantes y cómo se comportan tanto en su transmisión y quizás un poco con la severidad de infección, ¿no? Algunos de los datos que tenemos sobre estas variantes. Muy bien, este es el virus. El virus es un virus de envoltura, eso significa que tiene una cubierta membranosa. Al tener una membrana lipídica, es susceptible usualmente a detergentes y a otros agentes para la desinfección. Entonces tenemos un virus que tiene una nucleocapsid, que es una proteína que lo ven acá, que es como una especie de resorte que envuelve al material genético. Posteriormente, después de esta nucleoproteína que envuelve al material genético, tenemos una región de lípidos, o de grasas, por decirlo de alguna manera, donde se encuentran las proteínas de membrana y esta famosa proteína spike o de la espiga, que vamos a ver que es muy importante porque gran parte de las vacunas se hacen con esta proteína y porque esta proteína cumple una función esencial para el virus. ¿Y cuál es esa función esencial de esta proteína spike? Esta proteína spike es la que permite unir a un receptor que se denomina AC2, que está en la superficie de la célula, fundamentalmente el epitelio respiratorio. Y entonces al ocurrir esta unión, esta interacción de spike o espiga con el receptor AC2, el virus posteriormente entra a la célula y libera su material genético. Una vez que libera su material genético, este material genético empieza a producir proteínas. Estas proteínas, fundamentalmente unas proteínas que se denominan no estructurales, tratan de dominar a la célula y disminuir la respuesta inmune y generan toda una especie de circuitos membranosos donde se empiezan a producir las proteínas estructurales, se empieza a copiar el genoma, y al haber las proteínas estructurales y el genoma, se empiezan a formar nuevas cápsides que se introducen en membranas que posteriormente son secretadas a la región extracelular. Y esto es lo que nosotros denominamos un ciclo viral. Muy bien, entonces, y hablando un poquitito, sin profundizar mucho en torno a lo que tiene que ver el ciclo, que tiene muchas etapas y muchos diferentes mecanismos por el cual el virus gobierna la célula y permite generar nuevas partículas virales o progenios. Vamos a hablar un poquitito de la patogenia y la infección. Entonces, es muy interesante ver cómo esta enfermedad tiene como 3 etapas bien marcadas. Agradecería por favor a las personas que apaguen sus micrófonos para que no hagan eco. Jazmín Torales, muchas gracias. Lo que ocurre es que primeramente tenemos una infección, una fase que denominamos temprana, que vendría a ser la fase que se denomina como viral también, donde el virus entra, se empieza a producir mucho virus, empiezan a aparecer los típicos síntomas que conocemos de tos, fiebre, fatiga muscular, dolor de cabeza, dolor en los músculos, que es lo que denominamos la típica respuesta viral, que es inclusive común con algunos otros virus respiratorios. Y esto dura más o menos aproximadamente 5 días de que aparecen los síntomas. Y ahí normalmente puede ocurrir como 2 situaciones. Una situación donde la enfermedad se empieza a controlar y ya nos empezamos a sentir mejor. O si no, lo que empieza a ocurrir es que tenemos lo que se denomina la fase respiratoria, donde ya empezamos a tener hipoxemia, o sea, falta de oxígeno, donde ya cuesta respirar. Y entonces esta es una etapa donde se define un poco el sentido donde va a estar la enfermedad. Si empezamos a tener problemas de hipoxia, o sea, menor cantidad de oxígeno, problemas para respirar, se nos acorta lo que decimos, esa respiración corta por problemas para respirar, lo que normalmente ocurre es que empieza a reaccionar el cuerpo contra el virus y muchas veces esta reacción es muy agresiva y genera una respuesta que se denomina inflamatoria, una inflamación grave, y en realidad esto es lo que después determina los problemas que ocurren a nivel de distrés respiratorio y todos los problemas que vemos a nivel de fallo a nivel de múltiples órganos, ya sea en el corazón o en el riñón. ¿Sí? Entonces, esta etapa como pulmonar es lo que define, o esta etapa entre los 5 y los 10 días es como que define hacia dónde va a ir la resolución de la enfermedad, si es una resolución simple o hacia una cuestión más complicada con una inflamación más severa, y es donde normalmente terminan los pacientes
a nivel de terapia intensiva y esa clase de situaciones. Entonces, gran parte de la severidad de la enfermedad se asocia a una respuesta del organismo hacia el virus. Es por eso que en esta etapa, a partir de los 5 días, lo que normalmente se utilizan, y lo habrán escuchado bastante, son corticoides. Los corticoides son moléculas que tienden a disminuir la respuesta inmune contra el virus, de tal forma de evitar pasar a esta fase hiperinflamatoria. ¿Sí? Existen algunos medicamentos que tienen que ver en la fase viral, fundamentalmente el Camostat, pero hay pocos medicamentos que funcionen directamente contra el virus. La mayoría de los fármacos que se están usando es más bien para controlar la respuesta inflamatoria contra el virus. Bien, un tema importante, acá figura la cloroquina. Hay bastantes estudios clínicos que demuestran que la cloroquina no estaría funcionando para controlar esta situación de esta etapa contra el coronavirus, ¿sí? Bueno, ¿cómo se transmite el virus? Y en realidad estamos hablando como de 3 formas las que se sospechan de que se transmite. La primera es cuando uno tose y saca gotitas del virus. Existen como gotitas de diferentes tamaños que pueden salir. Unas son lo que se denominan gotitas, que son las de mayor tamaño y que se las pueden transmitir de una persona a otra. Y se piensa que es el principal motor para la transmisión de la enfermedad. Después también uno puede, el paciente puede, al toser, emitir unas gotitas de menor tamaño que se denominan aerosoles. ¿Qué es lo que pasa? Las gotas de mayor tamaño, o gotitas, droplets, lo que ocurren es que apenas salen, como son pesadas, caen a la superficie y no se mantienen mucho tiempo en el ambiente. Sin embargo, los aerosoles, como son gotitas más pequeñitas, son más livianas, tienden menos a caer y tienden a estar más presentes en el ambiente. Otra forma son lo que se denominan los fomites, que son cuando al toser se emiten estas gotitas que caen sobre la superficie, posteriormente las personas las tocan y al tocarlas después se tocan la cara y ahí es donde se transmite la enfermedad. Por eso es que constantemente estamos usando alcohol o desinfectantes en las manos. Por lo menos se ha trabajado bastante y hay bastante discusión sobre cuál es el principal mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Lo que sabemos hasta ahora es que, si bien se ha visto de que el virus se puede estar a nivel de fomites, se puede encontrar RNA o genoma viral en las superficies de los materiales, aparentemente esta tasa de transmisión es bastante baja. Se estima que es menor al 1 en 10.000 eventos. Se sabe también que el virus es más resistente en superficies no porosas. Aparentemente las superficies porosas, como la madera, permiten que se sequen estas gotitas más rápido y eso provoca que muera el virus. Sin embargo, superficies no porosas, el virus permanece en mayor tiempo. Por ejemplo, el celular, el cual es un cristal donde permanecería más tiempo. Sin embargo, hay que recordar de que estos fomites no son la principal fuente, 1 en 10.000 eventos. O sea, es una muy baja tasa de transmisión. Con respecto a estas otras 2 vías que tienen que ver con, ya sean las gotitas o droplets o los aerosoles, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos que es lo siguiente. Supongamos que esta es una persona infectada que está tosiendo y vamos a ver que existen partículas o gotitas de diferentes tamaños, ya sea de 100 micras, 10 micras, 1 micra o 0,1 micra. Esta persona, al toser, emite estas gotas llegan a una persona que está expuesta y se puede contagiar. Al nosotros usar una mascarilla, lo que estamos haciendo es que fundamentalmente las gotas de mayor tamaño queden retenidas y además no puedan atravesar nuestra mascarilla y llegar a la otra persona. De esta forma se ha visto que esto es la mejor herramienta de control de la enfermedad, fundamentalmente para todo este proceso de gotas. Ahora, la pregunta queda, ¿qué ocurre con estos aerosoles? Con estas gotitas de menor tamaño que están presentes en el ambiente. Y eso es un poco la duda que tenemos actualmente de qué tan eficiente es la transmisión utilizada debido a estos pequeños aerosoles, que las gotas grandes pueden viajar hasta 2 metros máximo. Los aerosoles pueden viajar mucho más y permanecen más tiempo en el aire.
porque tienen menor tamaño, entonces pueden salir más lejos y además permanecer más tiempo en el ambiente. Algunos ejemplos de qué es lo que ha ocurrido en otros lugares. Fíjense, esto es un hospital donde lo que hicieron es determinar, estos son todos ductos de aire, y en cada uno de esos ductos de aire detectaron si había o no la presencia del ARN viral, o sea, del genoma del virus. Los puntitos azules es donde no se encontraron, los puntitos rojos es donde sí se encontraron. Se ha detectado la presencia de ARN viral en los filtros de las ventilaciones hasta 50 metros desde la abertura de la ventilación y la habitación donde estaba el paciente. Eso demuestra de que el virus puede viajar una buena cantidad de distancia, pero lo que todavía queda la duda es si es efectivamente infectivo, porque en ninguno de estos ductos se pudo encontrar virus infectivo, o sea que pueda tomar ese virus, infectar células y generar progenie. Otro ejemplo, y para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo la falta de presencia de mascarillas o de sistemas de protección afectan a la transmisión del virus, es este ejemplo que salió de una iglesia en Australia, donde una persona, acá había un coro, esto era una iglesia donde se mantenían las distancias, había una persona que estaba infectada, que participaba en el coro, y estas son las infecciones que ocurrieron en 2 días diferentes, las del azul y celeste corresponden al día 15 de julio y las verdes al 16 de julio. Y fíjense, estas son las personas que fueron infectadas, o sea, de una sola persona, 12 personas fueron infectadas. ¿Y qué se vio? Pese a que se exigían ciertos niveles de seguridad, donde se exigió el uso de micrófonos en este ambiente, y al menos un cordón de al menos 3 metros entre el coro y las diferentes personas. Hay que entender que el coro es una forma muy fuerte, como las personas cantan, emiten, generalmente generan más gotas y más que son expulsadas al ambiente. Y bueno, lo que hemos visto es que hubo infecciones a personas a mayor distancia. Es importante notar de que no se utilizó mascarillas en este ambiente y era un ambiente cerrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se sospecha, y creo que cada vez hay más tendencias a asumir de que existe la posibilidad de contagio por aerosoles. Y eso ocurre fundamentalmente en ambientes donde se encuentran cerrados. ¿Por qué? Porque la persona que está infectada emite estos aerosoles, y estos aerosoles quedan flotando en el ambiente por un tiempo determinado, ¿sí? Y entonces, si no corre aire y no se ventila y pueden esos aerosoles salir al ambiente, o inclusive los flujos de aire secar esas gotitas para que el virus muera, existe la posibilidad de contagio. Obviamente las mascarillas actúan como ciertas barreras. Hay que entender que las mascarillas no son mayormente efectivas para gotitas de menor tamaño. Como conclusión de este trabajo, dice que es necesario para el tema de iglesias medidas de mitigación adicionales donde, para prevenir infecciones transmitidas por el aire durante los servicios religiosos y fundamentalmente el canto. El canto, el grito generan más gotas y por lo tanto mayor probabilidad de contagio. ¿Sí? Lo que sugieren es fundamentalmente una ventilación natural para que corra el aire y todos estos virus que están flotando en el ambiente puedan salir, ya sea por ventilación natural o ventilación artificial. Idealmente, las reuniones al aire libre, donde hay un mayor flujo de ventilación y no se terminan a acumular estos aerosoles que quedan flotando en el ambiente, que podrían ser un peligro de contagio. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquitito de las variantes. Y para eso me parece importante entender las diferencias entre lo que es una mutación, una variante y una cepa. ¿Qué es una mutación? Una mutación es lo que se denomina un cambio en el genoma del virus. El virus, cada vez que entra una célula, genera múltiples copias de su genoma que van a generar múltiples virus diferentes. Y cuando hace esas copias, comete errores. Y esos errores se denominan mutaciones. Y esos son cambios que ocurren en el genoma del virus. ¿Sí? Esos cambios pueden o no generar modificaciones dentro de lo que tiene que ver con las características generales del virus. Eso es una mutación. Cuando hablamos de una variante, es un virus que posee una mutación. O sea, por ejemplo,
la variante Brasil, y la vamos a ver en un rato, tiene diferentes cambios en la proteína Spike comparado con la Wuhan. Y esos cambios lo transforman en una variante. Entonces, mutación es el cambio en el genoma. Variante es el virus que posee una mutación. ¿Y qué es una cepa? En realidad el término cepa muchas veces se confunde con variante, pero en líneas generales se refiere a los virus cuando son cultivables. Uno es posible crecer al virus y tenerlo para trabajar y utilizarlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cepas, generalmente hablamos de virus cultivables, no solamente de secuencias de genoma. ¿Y qué es una cepa? Es un virus que posee un comportamiento diferente a otro. Por ejemplo, es un virus que se transmite más, es un virus que tiene algún cambio en la proteína, supongamos, de la proteína Spike, que le brinda una mejor entrada al virus a la célula y por lo tanto probablemente que sea más transmisible, como lo vamos a ver en un ejemplo en las siguientes diapositivas. Suele existir siempre un intercambio o a veces se usa indistintamente la palabra cepa o strain en inglés con la variante. Pero en líneas generales, variante se refiere más al genoma del virus que tiene la mutación, cuando hablamos de los genomas que se están secuenciando y se están teniendo cada vez más información, y cepa más se refiere cuando se está hablando de un virus que es cultivado. Pero muchas veces se usan indistintamente. Lo importante es que tiene que tener un comportamiento diferente a otros. Acá tenemos un ejemplo, y en realidad, tanto que hablamos de variantes, el virus que está predominando desde prácticamente el inicio de la pandemia, desde casi mediados de febrero hasta la actualidad, hasta hace poco, hasta prácticamente octubre, noviembre, diciembre, en realidad era una variante. El primer virus que surgió de SARS-CoV-2, que era el Wuhan, tenía en la proteína Spike, en una posición 614 de la proteína Spike, un aminoácido de aspartato se denomina D. Sin embargo, posteriormente surgió uno que tenía la proteína, un aminoácido glicina, que es G. Esto le dio una ventaja al virus, que lo que hacía era que tenía una forma, una estructura de la proteína Spike más abierta, que lo que hacía era que se unía mejor al receptor, y eso le daba aproximadamente una transmisibilidad mayor de un 20%. Todas las vacunas actualmente son eficientes para esta variante, pero fíjense qué rápido. Este es el porcentaje de virus presente a nivel global de la variante D, esta en realidad era la silvestre, que era la D614, que era la originaria de Wuhan. Sin embargo, la variante G614, prácticamente en 3 meses ya fue la predominante a nivel global. ¿Sí? Muy bien. Y ahora aparecieron las nuevas variantes. Y están como clasificadas en 2 tipos. Las variantes preocupantes o las variantes de interés. Las variantes preocupantes, o por su definición en inglés, variant of concern, son variantes que tienen ciertas características que hacen sospechar de que pueden llegar a ser un problema mayor en la pandemia. Por ejemplo, la del Reino Unido, que es se denomina la B117, o la variante Sudáfrica, que es la 1315, que actualmente ya fue detectada también en nuestra región. Esto es una de las variantes de mayor atención actualmente. La variante P1, que es la famosa variante de Manaus, que también está otra que es la variante P2, que también es de Brasil. Las variantes California, y después está la variante, que son las de preocupantes, y las variantes de interés, que es la de Nueva York, que en realidad son 2, la B1 526 y 525, son 2 en realidad, o la variante P2 de Brasil. ¿Sí? Sin ánimo de entrar en muchos detalles, las variantes preocupantes tienen características en suponer que van a prevalecer en la enfermedad o pueden generar enfermedades más graves, por eso llaman de mayor preocupación, y de interés son las que se está prestando atención a ver cómo se comportan para ver si se consideran variantes preocupantes. Muy bien, ¿y cómo ocurrió esto? Esto es un poco la historia del coronavirus. Esta es la primera variante que surgió, después apareció la primera de los Estados Unidos, que fue la 1, que fue la de Seattle, otra en Uganda, que quedaron,
y después apareció la B. Y van a ver que casi todos los que vienen a partir de adelante son B, porque casualmente y fundamentalmente B1, porque acá es donde ocurrió esta mutación que les había comentado, que transformaba esta D por una G, que permitió de que el virus infecte más, y es la que predominó. Y por eso casi todas las que estamos viendo derivan de una B1. Acá está la sudafricana, después está la B11 y acá está la brasilera, y acá está la que denominamos del Reino Unido, que también se conoce como variante de Kent. ¿Sí? Y así fue como a partir de estas variantes se fueron transformando en otras, las que están predominando. Ven, acá por ejemplo se ve un cambio. Este es un cambio muy, muy importante que está presente fundamentalmente. Tu micrófono, profe. Profe, tu micrófono. Tu micrófono del Meet, profe, está apagado. No sé qué pasó, se apagó solo. ¿Hace cuánto no me escuchan? Ahora sí. ¿Hace cuánto no me escuchan? Si Un alguien me puede informar. ratito nomás cuando comenzaste a hablar de la B, de la variante B. Ah, perfecto, no sé qué pasó. Ok, sigamos. Bien, cuando estamos, a partir en esta diapositiva o en la anterior, ¿me pueden confirmar? En esta, Pablo, en esta. Perfecto, entonces, bueno, lo que les estaba comentando es que esta B1 es la que cambió de D a G, y es como que la que predominó a partir de prácticamente marzo, abril del 2020, y es por eso que casi todas las que derivan ahora son de la B. Vemos, por ejemplo, acá tenemos una mutación que deriva de la B, que es la E484K, que es en realidad que se cambia una guanina por una adenina, y eso provoca que se cambie un aminoácido E por uno K, y eso provoca un ácido glutámico por una lisina, y eso en realidad es un cambio muy importante a nivel de estructura, y vamos a ver que puede ya tener bastante relevancia. Fundamentalmente están en las cepas de Brasil, en la P1 y en la de Sudáfrica. ¿Bien? O para ejemplificar el cambio. Muy bien, ¿y cómo afectan estas variantes a lo que tiene que ver con las vacunas y la inmunidad? Sabemos que la mayoría de las vacunas fueron hechas por diferentes estrategias, utilizando la proteína Spike, ya sea que se transporta su RNA, o un virus, o la proteína. Entonces, ¿qué cambios tiene Spike y cómo eso puede influenciar a la inmunidad generada por las vacunas? Y acá vemos los cambios. En realidad no se compliquen tanto mirando los puntos, pero acá tenemos la silvestre, esta es la D por G, donde vemos acá esta variación de D por G, y todas las que vienen de ahí en adelante son G. Esta es la Reino Unido, acá hay otras, acá está la B1 de Brasil, y algunas diferentes variantes derivadas de la sudafricana, la B1 es la más conocida. Entonces, fíjense que hay una región que es muy importante, que concentra muchos cambios, que es esta que está aquí, que se denomina RBD, o región de unión dominio de unión al receptor. Y estos cambios aparentemente afectan a la unión al receptor o afectarían algunas regiones que son reconocidas por anticuerpos que actúan sobre esta parte. Fundamentalmente la de mayor preocupación es esta variación de E848, donde se cambia esta E por una K. Y sabemos que esto podría estar influenciando la eficiencia sobre las vacunas. ¿Sí? La estructura. Bien. Y entonces, ¿qué sabemos de ensayos clínicos sobre vacunas? ¿Cómo se comportan estas vacunas con respecto a las diferentes variantes? Por ejemplo, Pfizer se ha visto que tiene un 86% de eficiencia contra la del Reino Unido, en el Reino Unido, en Israel un 94%, y de esos 94%, 80% correspondían a la variante Reino Unido. AstraZeneca tiene un 84% contra la no Reino Unido y un 75% contra el Reino Unido, pero, y esto hay que poner un poco de atención en este punto, solamente se ha identificado un 10% contra la variante sudafricana. ¿Sí? La vacuna de Janssen tiene un 74% en Estados Unidos, sin embargo, otra vez un 66% en Brasil, donde la mayoría de los casos correspondían a la variante P2. Y solamente un 52%
contra la variante sudafricana. ¿Sí? Vemos el mismo comportamiento. En líneas generales, las vacunas funcionan bastante bien contra el Reino Unido, pero se observa una caída en lo que tiene que ver con la eficacia con la variante sudafricana. Y generalmente lo que uno está viendo, y lo que se está viendo actualmente, es que tienen menor eficacia contra la sudafricana, un poquitito más contra la P1 y prácticamente igual con la de Reino Unido comparativamente con la variante G614. Muy bien, y eso se ha visto, y esto lo podemos hablar después quizás con más profundidad, que posponer la segunda dosis en las vacunas que son de RNA puede afectar la protección de ciertas variantes. Inclusive se ha visto poca o nula protección de una sola dosis para la variante sudafricana. De vacunas de RNA, estamos hablando de las vacunas de Moderna y Pfizer. ¿Sí? Además, personas recuperadas con COVID-19 más una dosis de vacuna tienen una protección moderada contra la variante sudafricana. Se ha visto mejor neutralización contra la variante inglesa y sudafricana después de una segunda dosis. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que se está sospechando de que aparentemente una segunda dosis favorecería la protección contra las variantes. ¿Cómo afecta la infectividad? Y estos son unos gráficos bastante interesantes. Esto es la variante, estos son estudios en Manaus de Brasil, y me parece que es la más importante para nosotros por la que está en nuestro país vecino, pese a que ya se identificó Sudáfrica actualmente. En Brasil, inclusive ahora se habla de una nueva variante, Belo Horizonte, tiene como 18 mutaciones en su genoma. Que lo que se ha visto, esto es lo notable, es lo rápido que esta variante ha prevalecido. Fíjense, esta es la proporción de Manaus, de la variante P1 en Manaus en el tiempo. Esto es el 100%, esto es un 0%. A partir de diciembre apareció, y prácticamente en 2 meses ya el 100% de las infecciones correspondían a esta variante. Eso significa que esta variante tiene una mejor transmisibilidad. Se transmite de una mejor manera, de una manera más eficiente. Estos son resultados de la variante inglesa y vemos un comportamiento bastante similar en diferentes partes de Inglaterra, donde rápidamente, esto es un fenómeno que se está viendo bastante notable en coronavirus, como rápidamente ciertas variantes predominan sobre otras. Y normalmente lo que uno pensaba cuando ve estos resultados es decir, bueno, tiene mutaciones en Spike, tiene una mutación casualmente en una región que une al receptor, eso significa que probablemente lo que favorezca es la entrada del virus a la célula, como habíamos visto con la variante de 614G. Sin embargo, cuando se analizó en diferentes tipos de mutaciones, en diferentes células, donde normalmente se crece el virus, se ha visto que ninguna de estas variantes favorece la entrada del virus a la célula. Así que probablemente se deba a otros factores. Ya terminando, ¿cómo afecta las variantes, o por lo menos alguna de las variantes, la gravedad de la infección? Y lo que se ha visto es que si uno compara las muertes y en Inglaterra correspondiente a la variante inglesa o no inglesa, se ha visto que la variante Reino Unido, la B117, genera una mayor tasa de mortalidad. Y para terminar, no tenemos datos hasta ahora de lo que ocurre con la variante sudafricana y Brasil. Para resumen, y terminando ya con el tema de las variantes y la charla, vemos que tenemos estas 4 variantes. La California no es tan importante actualmente, pero sí tenemos estas 3 variantes que se han estudiado bastante, que son la Reino Unido, la Sudáfrica y la Brasil, y que sabemos que la variante Reino Unido es bastante más transmisible, tiene un 70% de mayor transmisibilidad, tiene un 60% más de probabilidad de muerte. Sin embargo, sabemos que las vacunas son efectivas contra esta variante. No existen datos claros si personas se pueden reinfectar con esta variante, pero se ven como que no es tan probable. La variante sudafricana sabemos que es un 50% más transmisible, no existen datos sobre la severidad, y aparentemente hay vacunas que son menos efectivas, como lo había comentado con la vacuna de AstraZeneca. Hay posibilidad de que personas se reinfecten con
con esta variante. Con respecto a la variante Brasil, si bien no hay datos tan claros como para las otras dos variantes, se piensa que es más transmisible, pero no está aún más claro. No existen datos sobre si hay mayor severidad. También hay dudas sobre la eficacia de las vacunas. Sabemos para la variante sudafricana que es menos eficiente, menos efectiva, perdón. Para la brasilera no existen datos aún, pero sí hay algunos indicios que puedan suponerlo. Y realmente hay datos bastante contundentes de que personas se podrían reinfectar con esta variante. De hecho, un estudio hecho en Brasil, en Manaus, casualmente, se estimaba que alrededor de un 26% de las personas infectadas que tuvieron previamente COVID se podrían haber reinfectado con esta variante. De la variante California, si bien no tenemos en la región y no es probablemente las mayores que podrían generar mayor peligro en la región, también sabemos que es un 20% más transmisible, podría causar una enfermedad más severa, pero no hay claros. Se piensa de que las vacunas son efectivas, eso se debe fundamentalmente a unas mutaciones que aparecen en el RBD, que carecen estas, pero estas sí tienen. Y no hay datos duros sobre la reinfección de personas. Muy bien, con eso culmino la charla. Muchísimas gracias a todos. Y te dejo, Aristides, para que continúes con las presentaciones. Muchas gracias, profesor doctor Pablo Sotelo. Muchas gracias por darnos este pantallazo general acerca del virus, porque conociendo el virus, entonces podemos empezar a generar vacunas y llegar a esa inmunidad tan anhelada que todos queremos. En la siguiente disertación nos va a acompañar la doctora Patricia Lanyard. Ella es profesora asistente de la Cátedra de Inmunología Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, también docente e investigadora en la institución, y también está categorizada como PRONI nivel 1 en CONACYT. Doctora Patricia, sea bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Voy a compartir mi presentación para dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de la respuesta inmune y las vacunas contra este patógeno nuevo, ¿verdad? Que es el virus de SARS-CoV-2. Entonces, la charla dividí un poco en una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que es el sistema inmune. Después vamos a ver lo que sabemos hasta ahora de la respuesta inmune contra el COVID-19 y por último, las vacunas. Bueno, en primer lugar, entonces, cuando nos exponemos a bacterias, virus, parásitos, tenemos un sistema de defensa. Ese sistema de defensa es nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune tiene diferentes herramientas para combatir los patógenos. Entonces, para ver cómo son los componentes de este sistema inmune, vamos a ver un poco de este pequeño diagrama que está acá. La respuesta inmune podemos separar en una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa, dependiendo del tiempo después de haber tenido contacto con un virus, por ejemplo, ya que estamos hablando en este caso del SARS-CoV-2. Entonces, esta primera parte de la respuesta inmune, que se llama respuesta inmune innata, ocurre horas después, ya se activa horas después de estar en contacto con el virus. El organismo tiene la capacidad de darse cuenta de que está frente a un agente extraño, diferente a nuestros componentes. Por eso se activa frente al virus. En esta primera etapa, entonces, tenemos células como los monocitos, los neutrófilos, las células dendríticas, que actúan ya desde minutos después de estar en contacto con este virus. También, antes de que se activen estas células, quería comentarles que tenemos otras barreras que son muchas veces ya capaces de contener a un patógeno y no llegar a una infección. Si, por ejemplo, consideramos el virus del COVID que provoca COVID-19, ya
sabemos que ingresa preferentemente a través de la mucosa de la nariz y de la boca. Entonces, al ingresar a esa mucosa, tenemos unas barreras, como unas murallas que están constituidas por las células epiteliales de la mucosa. Esto, al igual que los muros que tenemos a lo mejor en nuestra casa, lo que hacen es impedir de que, o tratar de minimizar de que este agente extraño ingrese a nuestro organismo. Además, tenemos otros mecanismos que ya pueden estar eliminando al virus en esta primera etapa, o sea, cuando recién ingresa el virus a nuestra nariz, que son péptidos antimicrobianos, que ya son proteínas del organismo que destruyen el virus. Y también tenemos otros mecanismos, como por ejemplo el mucus, que está producido por las mucosas, que también ayuda o impiden que el virus ingrese al organismo. Estas barreras, primeras barreras, se alteran con algunos factores como la edad, la temperatura, el nivel de humedad, los contaminantes, las alergias. Entonces eso puede ser de que hacer que estas barreras sean menos eficientes, porque el virus, para infectar, tiene que atravesar esta primera barrera. Por ejemplo, se sabe que en el caso del SARS-CoV-2, en los ambientes secos, es más fácil, por una alteración de la mucosa, ¿verdad?, de la nariz y la boca, es más fácil que el virus ingrese e infecte. Bueno, una vez entonces que en las primeras horas se desencadenó esta respuesta inmune innata, pasamos a una segunda parte de nuestro mecanismo de defensa inmune, que es la respuesta inmune adaptativa. Acá quiero específicamente hablar de los componentes, porque yo creo que ya escucharon de estos componentes. Seguro que dentro de los componentes que son proteínas están los anticuerpos, que durante toda esta pandemia, ¿verdad?, escuchamos la generación de anticuerpos después de habernos infectado con el SARS-CoV-2. Esta generación de anticuerpos tiene que ver con la activación de células que participan de la respuesta inmune adaptativa, que son los linfocitos B específicamente, que producen anticuerpos, y los linfocitos T, que también se tienen que activar tanto para defendernos como contra los patógenos, como para ayudar al linfocito B a que produzca anticuerpos. Esta respuesta inmune adaptativa tarda un tiempo en generarse, de 7 a 15 días. Esto es importante recordar para lo que vamos a ver después. Por eso que escuchamos que realizarse una prueba, un test de anticuerpos, que es algo que determina que estuvimos en contacto con el virus, se debe realizar recién 7 a 15 días posterior al encuentro o a la infección con el virus. ¿Por qué? Justamente por este tiempo de activación de la respuesta inmune adaptativa. Otra característica de la respuesta inmune es la capacidad de memoria. Esta capacidad de memoria está dada por esta segunda parte de la respuesta inmune, que es la respuesta inmune adaptativa. ¿En qué consiste la memoria? Bueno, cuando el organismo entra en contacto con un patógeno por primera vez, como ahora está ocurriendo con el SARS-CoV-2, por ejemplo, se activan los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, tanto linfocitos T como linfocitos B, que producen los anticuerpos. Esto genera una memoria, células de memoria que permanecen vivas en nuestro organismo por largos periodos de tiempo, incluso frente a algunos patógenos a lo largo de toda la vida. En una segunda exposición al patógeno, ya tenemos presentes células de memoria, linfocitos de memoria frente a ese patógeno específico, porque esa es otra característica de esta respuesta de defensa que es muy específica. Entonces, para cada virus, para cada bacteria, tenemos una respuesta específica. En una segunda oportunidad, entonces, se activan las células de memoria y esa activación ya es mucho más rápida, ya no son 7 a 15 días, ya es más rápida y además se produce ya mayor cantidad de anticuerpos y a la vez, algo muy importante, estos anticuerpos ya son mejores anticuerpos, tienen mayor afinidad contra el patógeno. Eso en una segunda, tercera exposición. Las funciones de estos linfocitos
vamos a hablar un poquitito, ya que vamos a ver en la charla que los linfocitos B, entonces son los que producen los anticuerpos, y los linfocitos T producen proteínas solubles que son señaladores o mensajeras llamadas citoquinas. Entonces acá en este gráfico vemos un poco lo mismo, solamente enfocado a anticuerpos, que también los anticuerpos son llamados inmunoglobulinas. Entonces tenemos de dos tipos frente a, en circulación más que nada, porque después en las mucosas tenemos un tercer tipo de tipo IgA, en circulación vemos IgM y IgG. Entonces frente a un primer encuentro con el patógeno, aumentan estos anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. Generalmente la producción de IgG es un poco después que la de IgM. Y en un segundo encuentro tenemos la producción de IgM y producción de IgG, pero en mayor cantidad la producción de IgG, y también estas IgG van a tener mayor afinidad. Bueno, ¿cuáles son hasta ahora entonces los hitos importantes o lo que sabemos de la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2? Tenemos que recordar que este es un patógeno nuevo para el ser humano, o sea, no existía ya que estaba solamente circulando en animales. Entonces, al pasar y adaptarse al ser humano, se convierte en un patógeno nuevo que el sistema inmune de defensa nunca había visto. Entonces, es la primera vez que está viendo este patógeno. En diciembre, el 31 de diciembre del 2020, entonces se reportó esta neumonía viral. Y hasta ahora, ¿qué sabemos? Con respecto a los anticuerpos, bueno, en primer lugar decíamos que estos anticuerpos son unas proteínas, son solubles. ¿Y por qué participan en la defensa frente a los virus? Principalmente porque son proteínas que recubren al virus cuando ingresa al organismo y impiden que el virus ingrese a nuestra célula. El virus, tenemos que recordar que para poder replicar, para poder vivir, tiene que ingresar al interior de nuestras células. Entonces, si no ingresa, no va a haber una infección efectiva. Entonces, los anticuerpos se unen al virus bloqueando ciertas proteínas. En el caso del SARS-CoV-2, la proteína Spike, esta proteína de espícula, y bloquea entonces esa proteína que es la proteína importante para que el virus ingrese dentro de la célula. Entonces, hasta ahora, en este 1 año y meses que llevamos conviviendo con este patógeno, lo que sabemos es que después de una infección natural, o sea, en aquellas personas que ya se infectaron con SARS-CoV-2, se producen anticuerpos. Y estos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes, o sea, neutralizan la unión del virus a la célula humana y persisten por varios meses. Acá en esta figura vemos determinación de anticuerpos y en el eje X vemos los días, 1 mes, un poco más de 2 meses, 3, 4 meses, y vemos que va decayendo el nivel de anticuerpos, pero aún se mantiene y se supone que este nivel de anticuerpos todavía es razonable, efectivo para prevenir esta entrada a la célula. Entonces sabemos que permanece por mucho tiempo. Ahora la otra pregunta es, frente a esto, hay anticuerpos neutralizantes, pero esos anticuerpos neutralizantes protegen de otra nueva infección, y hay reportes que mostraron que sí protegen frente a una nueva infección en personas que pudieron hacer el seguimiento, que ya tenían anticuerpos y estuvieron en un ambiente cerrado con personas infectadas, y las personas que presentaban anticuerpos no se volvieron a infectar. Ahora, bueno, van a decir de que hay casos de reinfecciones, sí hay casos de reinfecciones, pero son relativamente pocos. O sea, estos anticuerpos neutralizantes protegen de una nueva infección. Ahora, la otra parte de esta respuesta de defensa adaptativa son los linfocitos T, que también son importantes en la defensa contra los virus, especialmente los linfocitos CD8 positivos, ya que estos linfocitos
tienen la capacidad de destruir células infectadas por virus. Tenemos este mecanismo de defensa que una vez que el virus ya ingresó, igual hay otro mecanismo más en que llegan estos linfocitos T, CD8 positivos y destruyen a la célula infectada. Entonces, frente al SARS-CoV-2 se vio que hay una respuesta de memoria de linfocitos T, que esta respuesta es robusta, y que se mantiene por lo menos 6 meses después de la primera infección. Más aún en unos pacientes que presentaban una enfermedad genética del sistema inmune, que es una agamaglobulinemia, o sea, son pacientes que no tienen anticuerpos. Se vio que estos pacientes desarrollaron neumonía frente al SARS-CoV-2, se infectaron, desarrollaron la neumonía, pero se recuperaron. Por lo tanto, nos da un indicio bastante importante que además de los anticuerpos, los linfocitos T están contribuyendo de manera importante frente a la defensa del virus. Entonces, en resumen, lo que sabemos de anticuerpos y linfocitos es que frente al SARS-CoV-2 se generan anticuerpos neutralizantes, hay posterior a la infección linfocitos tanto B y T de memoria. La duración o permanencia de estas células y anticuerpos es de 3 a 8 meses, eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿verdad? Se sigue estudiando a ver si más allá de este tiempo siguen permaneciendo, y también sabemos que protegen de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la transmisión, todavía no hay un acuerdo. ¿Qué sería la transmisión? Es infectarse con el virus, que el virus replique en la mucosa y traspasar ese virus a otra persona. Entonces, eso todavía no hay un consenso. Sabemos que estos anticuerpos neutralizantes sí estarían protegiendo de una enfermedad sintomática grave. Esta siguiente diapositiva es solamente para explicarles, a lo mejor en este gráfico es un poco complicado de ver, pero lo que yo quiero resaltar acá con lo que está reportado en este trabajo de diciembre del 2020, pero hay muchos otros trabajos, que las personas que tuvieron la infección por SARS-CoV-2, un 92% y un 93,8% presentan anticuerpos contra la proteína S y contra la proteína N, que es otra proteína del SARS-CoV-2. Esto quiero resaltar porque hay mucha preocupación en las personas que tuvieron SARS-CoV-2 de preguntarse o querer saber si presentan anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Entonces, la conclusión que les quiero dar con esto es que arriba del 90% está reportado en varios trabajos que se presentan anticuerpos de tipo IgG frente al SARS-CoV-2. Por lo tanto, la mayoría de las personas después de una infección presentan anticuerpos. Casi podemos estar 100% seguros que después de una infección vamos a presentar anticuerpos contra el virus. También en estudios preliminares que tenemos acá en Paraguay de estudiar anticuerpos contra la proteína S, por medio de ELISA vemos un porcentaje similar. En este gráfico lo que se muestra es esos anticuerpos en el tiempo, días después de la infección, y vemos el tipo IgM que suele estar en las pruebas, ¿verdad? Que es este anticuerpo, tipo de anticuerpo que se genera en forma aguda, o sea, al inicio de la infección, y vemos que contra la proteína S permanece, tiene un pico y permanece más o menos por 2 meses. O sea, podría aparecer en sangre 2 meses después hasta 2 meses después de la infección por SARS-CoV-2. Y la IgG se mantiene por más tiempo. Bueno, la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 es muy importante porque, como decíamos, es nuestro mecanismo de defensa, es la defensa que tiene nuestro organismo para eliminar el virus. Bueno, dentro de esa defensa
tenemos a una proteína importante en las infecciones virales, que es el interferón tipo 1. Es una proteína, una citoquina que producimos frente a virus y que hace que las células no se infecten. ¿Qué se vio con el SARS-CoV-2? Se vio que induce poca producción de interferón gamma en comparación a otros virus respiratorios, como por ejemplo para influenza, virus sincicial, el SARS-CoV-2 induce menos cantidad de interferones de tipo 1 que vemos acá en esta figura, un grupo control y un grupo infectado con SARS-CoV-2 y no hay diferencias entre ellos. ¿Qué estaría esto indicando? Que el virus probablemente tiene algún componente inhibitorio de interferones de tipo 1 y eso facilita que el virus replique, ¿verdad? O sea, es una estrategia que utilizan varios virus para evadir la respuesta inmune innata. Pero además de esto, el SARS-CoV-2 se vio que induce gran cantidad de proteínas inflamatorias, que son las citoquinas proinflamatorias y las quimioquinas, como interleuquina 6, interleuquina 1. Estas citoquinas se producen normalmente frente a una infección, pero también comparando frente a otros virus respiratorios se ve que en el SARS-CoV-2 es mucho más alto. Acá vemos un gráfico que se cuantificó la interleuquina 6, la interleuquina 1, el receptor, y vemos que es mucho más alto. Esto es importante para entender qué está pasando en aquellas personas que desarrollan una enfermedad COVID-19 grave. Tenemos que recordar que cuando una persona se infecta, lo más probable, si vemos por porcentaje, es que tenga una enfermedad ya sea asintomática o leve, o sea, con síntomas leves, solamente dolor de cabeza, fiebre, dolores, que pasan en unos días, pérdida de olfato, pérdida de gusto, eso en el 85-90% de las personas. Ahora un 10 a un 15% progresan a graves, que es un porcentaje importante, ¿verdad?, considerando la alta transmisión de este virus. En estas personas que presentan enfermedad COVID-19 grave, vemos una respuesta inmune exacerbada o patológica y se produce algo que se llama tormenta de citoquinas. Justamente aquí se producen grandes cantidades de interleuquina 6, interleuquina 1. Hay varias hipótesis. Una de ellas propone que en aquellas personas que progresan a enfermedad grave, tiene que ver la edad y, por ejemplo, alta exposición a niveles de virus. Entonces, en estas personas, la respuesta a interferón de tipo 1, que es esta proteína antiviral, es más retrasada en el tiempo. Eso coincide con una gran generación de anticuerpos contra el virus que favorece la infección de macrófagos, que son grandes productores de citoquinas, y hay una baja respuesta de linfocitos T. Entonces, eso estaría llevando a esta respuesta de citoquinas. En cambio, en aquellas personas que tienen una enfermedad más moderada, estaría habiendo una respuesta de tipo interferón, de interferón tipo 1 adecuada, y eso estaría bajando la carga viral. Bueno, con respecto a la tormenta de citoquinas, bueno, esta tormenta de citoquinas entonces se da en aquellos pacientes COVID-19 graves y ya dijimos que aumentan citoquinas proinflamatorias y quimioquinas. Este aumento de estas proteínas que inducen inflamación lleva a varios efectos sistémicos y a nivel del pulmón. Un efecto a nivel del pulmón y también sistémicamente es que producen una hipercoagulación. Esto es algo que ya se sabe, ¿verdad? Hace mucho tiempo las citoquinas proinflamatorias producen aumento de coagulación, como por ejemplo en la sepsis, que también se ve un aumento de citoquinas inflamatorias. En el caso de COVID-19 estaría sucediendo algo parecido.
Y también tienen otros efectos que favorecen al virus, como por ejemplo la exhaustación, que es un fenómeno que hace que los linfocitos pierdan su función, digamos, ya no estén funcionando adecuadamente y no hay formación de centros germinales que inducen maduración de anticuerpos, por ejemplo. Entonces, si miramos acá lo que pasa en el COVID-19 grave, ustedes van a ver que tenemos aumento de citoquinas proinflamatorias y también hipercoagulación. Entonces, aquí es que aparecen los tratamientos que estamos escuchando en este momento, que hay que aclarar y recalcar que es para el COVID grave, que son los antiinflamatorios y los anticoagulantes. Por eso se utilizan estos fármacos en el COVID-19 grave. Justamente esto que vimos enfatiza el hecho de que en aquellos asintomáticos o leves no se tiene que usar, porque vamos a generar antiinflamatorios, no se tienen que usar. ¿Por qué? Porque generamos un efecto contrario, bajamos la respuesta inmune en un momento que el organismo todavía está luchando contra el virus y necesita de todas sus herramientas. Otra cosa ya es en un paciente grave que ya está hospitalizado. Bueno, con respecto a las vacunas. Bueno, una vacuna es un agente biológico que generalmente es una parte de un patógeno, un virus, una bacteria, o el patógeno completo, pero atenuado o inactivado. Y este agente biológico se utiliza para prevenir la enfermedad y o la infección. Bueno, las vacunas, es también importante resaltar que ya llevamos muchos años, desde comienzos del siglo XX, utilizando vacunas y han demostrado ser muy efectivas. En el caso, por ejemplo, de la viruela, cientos de años fue un patógeno que causó muchas muertes y enfermedad, y gracias a la vacuna ya está erradicado. El último caso de viruela fue en 1977. Acá vemos el gráfico de los casos desde 1920 a 1977 y vemos cómo había miles de casos en el mundo y desde que fue erradicado ya no hay casos. Lo mismo en el caso de la polio, el virus de polio, en que acá vemos en este gráfico se introdujo la vacuna y los casos disminuyeron drásticamente, siendo ya en el año 2019 declarado como erradicado en gran parte del mundo. Entonces, con esto vemos y conocemos, ¿verdad?, que las vacunas han evitado millones de muertes desde que se empezaron a ser utilizadas. Hace 100 años, el 50% de las muertes a nivel mundial se debía a enfermedades infecciosas. Hoy en día es del 3 al 5% solamente. Bueno, ahí va a haber que sumarle, ¿verdad?, lo del ver cómo queda eso después del SARS-CoV-2, pero igual va a ser relativamente bajo. Y eso gracias principalmente a las vacunas, junto con otras estrategias como el agua potable y los antibióticos que han evitado millones de muertes por enfermedades infecciosas. Entonces las vacunas funcionan. Con respecto a vacunas del SARS-CoV-2, que es un nuevo patógeno, por lo tanto había que desarrollar vacunas. Gracias a toda esta experiencia de casi 100 años en vacunas, al desarrollo de toda esta tecnología, de todo lo que ya sabemos, se pudo desarrollar la vacuna rápidamente en un año, ¿verdad? En diciembre del 2020 entonces se describió este patógeno y acá en este trabajo hay una línea de tiempo de los hechos que fueron llevando al desarrollo de la vacuna. Ya para mayo, Pfizer anunciaba, ¿verdad?, el inicio de la fase 1 y fase 2, sus vacunas que son de RNA. Hay que aclarar que estas empresas y unidades académicas llevaban ya años trabajando con vacunas de RNA y DNA, entonces estaba todo ese trabajo atrás para así poder en 5 meses tener esto. En noviembre ya anunciaban
una eficacia del 90% para prevenir la enfermedad grave, y en diciembre ya fue autorizada para uso tanto la vacuna Pfizer, Moderna y AstraZeneca en diferentes países. Bueno, ¿cómo estamos con la vacunación en el mundo? Acá vemos un gráfico en que vemos que Israel es el país que más porcentaje de su población ya ha vacunado, está por arriba del 60%. Después en Latinoamérica vemos Chile, Uruguay y Brasil, que están acercándose al 8-9%. Y en Paraguay estamos hasta el 1 de abril, es esto que está reportado, en un 0,6%. Con respecto a la eficacia de las vacunas. La eficacia de las vacunas está dada por los ensayos clínicos, que son los estudios antes de lanzar una vacuna. Los ensayos clínicos, entonces, antes de ser autorizadas, incluyen una fase 1, fase 2 y fase 3. Y la eficacia se define en ese momento qué es lo que se quiere medir. Una posibilidad es que la vacuna prevenga la infección, o sea, que no haya transmisión del patógeno entre personas. Otro punto de eficacia sería el de prevenir la enfermedad grave, prevenir hospitalización y prevenir muerte. Entonces, el porcentaje de eficacia, hay que fijarse que ahora escuchamos, ¿verdad?, estos porcentajes habitualmente en la prensa. Entonces, ¿a qué corresponde? Si a prevenir muerte o prevenir enfermedad grave, que es lo más común en el caso de las vacunas SARS-CoV-2. Eso es lo que se midió. En estas fases de ensayos clínicos, entonces lo primero que se ve en fase 1 y fase 2 es que la vacuna active el sistema inmune de defensa, porque nosotros lo que hacemos es mostrarle al sistema inmune el patógeno de una manera controlada, de forma que no nos provoque enfermedad, pero que nuestro sistema de defensa ya conozca ese patógeno, y entonces cuando lleguemos a encontrarnos con él en la vida real, ya estemos preparados. Como les decía, en el caso de las vacunas SARS-CoV-2, la eficacia principalmente se midió en lo que es prevención de enfermedad grave y hospitalización. Y se están viendo algunos estudios ahora en cuanto a lo que es prevención o inhibición de la transmisión, pero ya más bien ahora que está en fase 4. Con respecto a la efectividad, que es un término parecido, pero es diferente. La efectividad ya es la estimación del efecto en el mundo real. Entonces, datos de efectividad, por ejemplo, tiene Israel, que como veíamos ya tiene 60% de su población vacunada con al menos una dosis. Entonces, la efectividad que ya se reportó en este trabajo, igual es un trabajo preprint todavía, pero ya se reportó que tiene un 90% en la reducción de hospitalizaciones, y algo muy importante, muy interesante, es que tiene una reducción del 66 a 85% en casos positivos testeados por hisopado por PCR. Entonces aquí estaría relacionado lo que es transmisión. Ese es un punto de efectividad muy importante, ya que de ese valor va a depender que se consiga la inmunidad colectiva o inmunidad rebaño, también que se le llama, por medio de la vacunación. Para recordar qué es esta inmunidad rebaño, inmunidad colectiva, es, como vemos acá en esta última parte del gráfico, cuando hay una persona enferma, cuando hay inmunidad colectiva, por probabilidad se va a encontrar con personas que ya tienen inmunidad. Entonces, aquellas pocas personas que no tienen inmunidad, que es algo normal, porque hay personas que no se pueden vacunar, hay unas pocas personas que a lo mejor no desarrollan anticuerpos, pero esas personas susceptibles están protegidas por todo el grupo de personas que sí está inmunizado. Entonces, eso es la inmunidad colectiva o de rebaño. Bueno, con respecto a
¿Qué son las vacunas? ¿Cómo están formadas? Hay diferentes formas de vacunas, pero como decíamos, es generalmente el patógeno inactivado o atenuado o partes del patógeno. Puede ser una proteína, puede ser un ácido nucleico del genoma del patógeno, alguna de estas plataformas. En el caso de las vacunas contra el SARS-CoV-2, entonces tenemos diferentes plataformas, las más comunes ya de las aprobadas para uso de emergencia, tenemos las vacunas de RNA, que son RNA del codificante de la proteína Spike, recubiertos por lípidos, entonces una nanopartícula de lípidos. Después tenemos vacunas de vectores virales, en este caso se utilizaron vectores adenovirales, y acá dentro de las vacunas que estamos utilizando ya en el país, entonces está la vacuna AstraZeneca, la Sputnik 5, y esta que no está todavía llegando al país, pero que se habla mucho, que es la de Johnson & Johnson. Y después tenemos las vacunas de virus inactivado. Este es un virus muerto, entonces no puede producir enfermedad en las personas vacunadas porque el virus necesita estar vivo para producir enfermedad. Dentro de estas vacunas de virus inactivado tenemos la vacuna Coronavac, Sinopharm y Covaxin. Una cosa para resaltar es que todas estas vacunas fueron probadas en fase 3 con un número alto de participantes. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, 30.000 participantes, Sputnik 40.000, Coronavac 8.870. Entonces son números altos de participantes, similar a lo de otras vacunas que ya llevamos mucho tiempo utilizando. Entonces, no por haber desarrollado en un año las vacunas fue menor o más deficiente esta fase 3. Con respecto al sistema inmune, cuando nos vacunamos, ¿qué queremos generar? Queremos generar una memoria. Entonces, ya estar preparados, ya nuestro armamento, vamos a decir, frente al virus, ya tener listo para que cuando el virus ingrese a nuestro cuerpo no pueda desarrollar enfermedad. Entonces, queremos que la vacuna induzca linfocitos B de memoria, anticuerpos neutralizantes, linfocitos TCD4 positivos o colaboradores, principalmente en una infección viral de tipo TH1, y linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos. Con respecto a las dosis, bueno, en el caso de una vacuna, entonces se generan anticuerpos y la memoria persiste. Como vimos en esta gráfica, la primera exposición al antígeno genera anticuerpos, pero una segunda exposición genera más cantidad de anticuerpos y de mejor calidad. Por eso se utilizan en muchas de estas vacunas 2 dosis, principalmente por lo que es la maduración de afinidad de anticuerpos, de que esos anticuerpos tengan más alta afinidad por el virus. En el caso de las vacunas de 2 dosis, cabe señalar que el CDC de Estados Unidos considera completamente vacunado a aquella persona 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis. Entonces, en otras palabras simples, estaríamos con ese nivel de eficacia, nivel de protección reportado para esa vacuna 2 semanas después de la segunda dosis. ¿Por qué 2 semanas? Porque recordemos que el sistema inmune necesita un tiempo para preparar los mecanismos de defensa. Bueno, algo más sobre las vacunas. En el caso de las vacunas de RNA y de DNA, pero con vectores adenovirales, tenemos que recordar que estas solo llevan un ácido nucleico codificante de la proteína S o Spike. Entonces, estos ácidos nucleicos ingresan a la célula, ahí se traducen a proteína, y la proteína Spike producida por nuestro propio cuerpo se coloca en la membrana de la célula presentadora de antígenos y es presentado tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B.
Esto es de corta duración, no va a permanecer en nuestro organismo. Es como un ejemplo que leí y me gustó mucho, que era como esos mensajes de Snapchat, ¿verdad? Que uno envía un mensaje, dura un tiempo y después desaparece. En este caso, ese ácido nucleico del virus es lo mismo. Entonces no hay un peligro de que quede largos periodos en nuestro organismo. También el mismo ácido nucleico, tanto el RNA como el DNA, actúan como adyuvantes, que es algo, componentes de una vacuna que potencian la respuesta inmune. Se unen a sensores de patrones asociados a patógenos que contienen la célula e inducen interferones de tipo 1 y citoquinas que son muy necesarias para que se activen los linfocitos T y los linfocitos B. Un punto importante, ya como un dato anecdótico, ¿verdad? En el caso de las vacunas de mRNA, mucho del éxito de estas vacunas se debe a que una investigadora con su grupo lograron modificar unas bases del mRNA para que induzca menos cantidad de interferón, porque cuando se producía demasiada cantidad de interferón ya no era adecuada la respuesta a la vacuna. En el caso de las vacunas inactivadas, de virus inactivadas como CoronaVac, sí está el virus completo, entonces ahí está la proteína S, la proteína N, etcétera, todas las proteínas del virus. Este es un punto importante también para resaltar, ahora que más personas se van a vacunar, que también muchas, lógicamente, quieren saber si produjeron anticuerpos contra la vacuna. Aquí hay que tener un punto de atención y muchas sociedades científicas y médicas no están recomendando realizarse estas pruebas de anticuerpos porque algunas, después de vacunarse, porque algunas tienen baja sensibilidad, entonces puede prestarse a confusión, o incluso en el caso de la AstraZeneca, por ejemplo, que se está utilizando en nuestro país, recuerden que solamente lleva la proteína S. Muchas pruebas de laboratorio de anticuerpos se utilizan como antígeno la proteína N. Entonces va a salir negativo a pesar de que la persona vacunada sí tiene anticuerpos neutralizantes. Bueno, y con respecto a las variantes, solamente para completar un poco, en el caso de las vacunas que se están utilizando como las Sputnik, que se utiliza en nuestro país, recientemente salió este trabajo, también publicado con investigadores argentinos, porque en Argentina se está usando también mucho la vacuna Sputnik, en que se ve la inhibición por anticuerpos. Vemos acá las diferentes variantes y vemos que hay una disminución estadísticamente significativa de la capacidad de inhibir la variante sudafricana y variantes que tengan esta sustitución E488K que lleva, por ejemplo, la P1. Ahora, vemos que todavía hay un remanente de inhibición de la variante, entonces lo que resta saber es si eso sería suficiente. Hay muchos que hablan de que sí es suficiente este porcentaje de anticuerpos neutralizantes que queda, o también se está evaluando ya, ¿verdad?, introducir alguna de las variantes a la vacuna, por ejemplo, la variante sudafricana, porque se vio que personas infectadas con la variante sudafricana producen anticuerpos que están neutralizando todas las otras variantes. Entonces, una posibilidad en la evolución de las vacunas es que incluya esa variante en las vacunas, que también no sería muy complejo desde el punto de vista tecnológico. En el caso de AstraZeneca, se vio entonces baja de la capacidad o eficacia contra la variante sudafricana principalmente. Entonces, si vemos acá las variantes, la sudafricana es la que más estaría escapando de la respuesta inmune de las vacunas, después estaría la P1, y la variante de Nueva York, la variante británica y California no habría mayor diferencia con la D614G que estaba circulando antes. Bueno, para terminar entonces, ¿cuáles son algunas perspectivas, algunos desafíos
la persistencia de una alta circulación del virus es un gran desafío porque puede llevar al surgimiento de nuevas variantes, que es lo que estamos viendo, estas nuevas variantes. Entonces tenemos que ver como un desafío cómo se van a comportar frente a reinfecciones, frente a la efectividad de las vacunas. También un punto importante es seguir monitoreando la efectividad contra la transmisión del virus para ver si el virus en realidad va a dejar de ser una pandemia. Y otro punto importante es la producción de vacunas, ¿verdad? Que hay un número limitado de vacunas y hay también una inequidad en el acceso a vacunas, en que unos pocos países, ¿verdad? También gracias a que desarrollaron ciencia y tecnología están ahora con mayor cantidad de vacunas. Esperemos que lleguen esas vacunas a todos los países. Bueno, y por último, recordar que hasta ahora realmente el uso de mascarillas cuando estamos con otras personas es nuestra principal herramienta en este momento. Y agradecerle a los organizadores, la Dirección Académica, la Dirección de Gestión de Calidad y la Dirección de Salud, Seguridad y Salud Ocupacional de la FSQ UNA. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Langer, por su brillante exposición, por traernos este tema que es actual en términos que podemos asimilar. Gracias por aceptar ese desafío de no solamente generar conocimiento, sino traducir ciencia para llegar a todos, porque todos necesitamos entender esto. Entendemos que necesitamos dar tiempo a muchos para que sigan estudiando y preparando lo que necesitamos para llegar a tener unas vacunas calificadas para todos nosotros y que nos surtan efecto. A continuación vamos a abrir un espacio, un tiempo para unas consultas. Le pido por favor a los participantes que puedan escribir. Sí, por favor, doctor Pablo Sotelo y la doctora Patricia Langer pueden fijarse en el chat. Una colega, Miriam Falcón, está planteando lo siguiente. Se habla de que la infección por el virus no produciría el efecto rebaño y que la inmunización no previene la reinfección ni disminuiría la transmisión. ¿Es así? La consulta. Bueno, voy a contestar yo primero. Entonces, con respecto al efecto rebaño, lo que pasa es que, como decía en la presentación, vemos que la infección natural, los anticuerpos que quedan después de la infección natural, así como la vacunación, los datos que tenemos es que está evitando la enfermedad grave. Y hay todavía dudas con respecto a la transmisión. ¿Y por qué se da eso? Ahí tenemos que entender que las vacunas principalmente inducen lo que es anticuerpos de tipo IgG y IgM que están en la circulación. Pero el virus ingresa a la mucosa de la nariz y ahí no llegan tanto estos tipos de anticuerpos, sino que más bien es otro tipo que es la IgA. Entonces, a lo mejor las vacunas sí están protegiendo contra una enfermedad, pero igual el virus en la persona vacunada o que ya tuvo la infección antes ingresa a su mucosa nasal, puede replicar ahí un poco y se transmite a otra persona. Entonces, eso estaría dificultando cortar la transmisión. Creo que a eso se refería la pregunta. Yo quiero aportar una cosita quizás un poco más desde el punto de vista virológico. Probablemente, desde mi punto de vista, la mayor problema que uno podría ver en este sentido con respecto a las reinfecciones son las apariciones de nuevas variantes, ¿no? Y qué tanto eficiente es la inmunidad previa sobre estas variantes. Si bien no hay muchos reportes al respecto, las variantes son bien nuevas, son de noviembre, diciembre de este año, existe por lo menos un reporte que es el de Manaos, basado con la variante P1, donde aparentemente habría un cierto porcentaje de personas que se podrían haber reinfectado. Si bien el ensayo creo que podría tener, no es categórico en los resultados, sino sugiere un posible comportamiento. Así que creo que es algo que vamos a estar
teniendo información prontamente asociada a esto, a ver de qué es lo que está ocurriendo con las variantes y posiblemente reinfecciones. Ya, creo que es una pregunta que está abierta todavía. Muy bien. Tenemos otra consulta. ¿En Paraguay se podría producir algún tipo de vacuna con algún laboratorio asociado? Bueno, ahí, a ver, según, por lo que yo tengo entendido, para facilidades para, bueno, producir las vacunas de RNA son pocos los que los producen en el mundo. Quizás algunas que se asocien a, fundamentalmente quizá cultivo celular de algunos adenovirus podría ser. La verdad que no conozco antecedentes. Lo que sí tengo antecedentes aparentemente es que a nivel local lo que se iba a hacer es traer, digámosle, los concentrados del extranjero y diluirlos y fraccionarlos. Eso realmente es suena simple, pero no es para nada simple. Es un trabajo bien complejo. Y que realmente es un avance significativo. Tengo entendido que eso es lo que se está pensando, traer, digamos, los concentrados de virus, diluirlos para poder sacar de esos concentrados múltiples dosis. Hay laboratorios que ya hacen esa clase de cosas con otros productos biológicos en el país, así que tengo entendido que podría hacerlo, pero debieran hablar con esos laboratorios. Excelente. Otra consulta. Y dice así, sobre la asociación que se tiene con la trombosis asociada a la vacuna de AstraZeneca. ¿Es que se puede comentar algo al respecto? Bueno, con respecto a la trombosis, que sería un efecto adverso en Europa, ¿verdad? Especialmente AstraZeneca, que se usa en Europa, vieron algunos casos. Ahora, el Comité Regulador de Medicamentos Europeo, que es el EMA, analizó esto y se vio que son muy pocos casos y se hace un análisis de riesgo-beneficio, como todo medicamento, ¿verdad? Todos los medicamentos tienen efectos adversos y se tiene que valorar esto. La EMA europea hizo este análisis y determinó que el riesgo sigue siendo muy superior al efecto de algunos pocos casos en millones de personas vacunadas de trombosis, especialmente en personas mayores de 60 años. El beneficio sigue siendo mucho mayor a no vacunarse. Entonces, la mayoría de los países europeos sigue utilizando vacunaciones con AstraZeneca, principalmente en lo que es personas mayores de 60 años. La causa de la trombosis no se sabe, se piensa que puede ser una reacción autoinmune, que es una generación de anticuerpos contra un componente propio de las plaquetas, pero eso hay todavía poca información. Entonces, en síntesis, se sigue utilizando la vacuna porque este comité, que es un comité muy serio, ¿verdad?, europeo, determinó que sigue siendo mayor el beneficio. Eso es lo que sabemos hasta ahora, hasta hoy. Bien. Otra consulta para nuestros disertantes. Dice, las técnicas ELISA con Spike como antígeno no necesariamente implican que los títulos totales medidos son neutralizantes. Es para Bueno, usted, doctora Patricia. sí, hay estudios que hicieron correlación entre técnicas de ELISA, que mide anticuerpos contra la proteína Spike, y técnicas de neutralización del virus, que ya es algo más funcional, ¿verdad?, con células. Puede ser con pseudovirus o neutralización ya con virus cultivado. Y se vio que hay una correlación directa, o sea que estaría relacionando a mayores niveles detectados por ELISA, mayor capacidad neutralizante. Claro que siempre el gold standard es un ensayo de neutralización. Excelente. Otra consulta. En varias instituciones, sobre todo en el interior, no utilizan ventiladores y los alumnos durante las clases solo tienen puestos sus visores. ¿Es recomendable o no hacer eso? De hecho, que el visor solo no, pero el uso de ventiladores, así tienen una buena ventilación. Ok, a ver, primero, esos shields, esos protectores, visores, como que le llaman, yo la verdad que no creo que sean un gran aporte, ni mucho menos. Me parece que genera una falsa sensación de seguridad.
lo correcto es usar mascarilla. Entonces, si querés ponerte mascarilla y shield, ponételo. De última, ponete 2 mascarillas, es mejor que ponerte mascarilla y shields. Perdón, y visores, ¿verdad? No. Yo no los recomiendo, no creo que aporten mucho. Con respecto a los ventiladores, a mí me parece que es importante ventilar. Conceptualmente, el concepto de ventilar un lugar es extremadamente importante. Primero, la ventilación hace que se muevan estos aerosoles y fundamentalmente que estén las ventanas abiertas, porque si prender los ventiladores y las ventanas están cerradas, lo único que está haciendo es recircular esos aerosoles en el ambiente. También los ventiladores ayudan porque secan. ¿Sí? Estas gotitas que están flotando al haber viento se van secando, ¿sí? Y ahí se va muriendo el virus. Entonces, siempre lo ideal es tener ambientes ventilados. Idealmente las ventanas abiertas, si es posible ventiladores o sistemas de circulación de aire que permitan que se muevan. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a la vacuna AstraZeneca, ¿podría tener un efecto secundario en pacientes con trombosis? No necesariamente, o sea, no necesariamente. Como decía, el mecanismo por el que se produce esa trombosis no está todavía claro. Aparentemente es producción de autoanticuerpos contra un componente de la coagulación de plaquetas. Entonces, no sé si sería un efecto aditivo. De hecho, hasta ahora yo por lo menos no leía en los informes de EMA, del Comité Europeo, que desaconseje el uso en pacientes trombóticos. Puede ser que exista, pero yo no vi esa recomendación. Bien. En relación a la vacuna AstraZeneca, actualmente en Reino Unido se ha desaconsejado la vacunación en menores de 30 años, así como en España. Si mal no recuerdo, dice la participante. A partir de estos días se aplicará solo a mayores de 60. Esto se debe más bien a los casos de trombos que se han registrado en el Reino Unido, que son mínimos, 1 en 1.000.000. ¿Cuál es el manejo en Paraguay? El manejo en Paraguay, no sé, ¿verdad? Tendríamos que preguntarle al director del programa de inmunizaciones qué determinación va a tomar y ya dijimos eso en realidad se desaconsejó en menores por esta razón de riesgo-beneficio. Como el SARS-CoV-2, el COVID-19 es más grave en mayores, entonces esa recomendación de vacunar a mayores de 30 años porque tienen más riesgo de desarrollar el COVID-19 grave. Por eso esa recomendación. Sobre el punto, hay una cosa para comentar. Hay que entender que en Europa la mayor variante que está circulando es la Reino Unido, ¿verdad? Igual que en Estados Unidos. Quizás en nuestras regiones donde hay algunas variantes como la P1, inclusive ahora aparentemente la sudafricana también está entrando, que se estaría viendo que infectan a personas más jóvenes, habría que empezar a analizar un poquitito qué decisiones tomar. Obviamente es una decisión del programa de la gente del programa de inmunización del ministerio, pero creo que que ya es un hecho de que las variantes probablemente sean las que estén empezando a predominar en el país, probablemente P1, P2, entonces tomar esa información que es muy relevante esa información para la toma de decisiones, y también con el tema de vacunas y de programas de vacunación. Gracias. Tenemos muchas consultas de los colegas y también del público en general, como esta. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el virus? ¿Se puede perder la inmunidad? No sabemos cuánto dura. Creo que nadie sabe a ciencia cierta, nadie en el mundo sabe a ciencia cierta. Probablemente, bueno, lo que sabíamos ya de otros coronavirus es 1 a 2 años de la infección natural por otros coronavirus. Pero tenemos que recordar que la vacuna es una formulación, entonces la inmunidad puede ser diferente a una infección natural. De hecho, muchas vacunas se fabrican con la finalidad, se ponen ayudantes, otros compuestos para que tengan una mejor memoria, mejor generación de inmunidad.
pero no sabemos. También va a depender de las variantes, ¿verdad? Como decía Pablo, de este surgimiento de variantes y el escape de la inmunidad generada por las vacunas. Otra consulta, y con esto vamos cerrando nuestro webinario. La trombosis se produce por los anticuerpos anti-spike. Y si fuera así, ¿por qué todas las plataformas de vacunas que se basan en la proteína spike no generan trombosis? Una consulta. No, eso hay algunos, ni siquiera son reportes, opiniones más bien, de que podría ser de que la proteína spike se exprese en plaquetas y eso de alguna forma estar generando autoanticuerpos, pero son especulaciones, así que prefiero no entrar mucho y también dar un mensaje de que las vacunas son seguras, ¿verdad? Las vacunas son seguras, los efectos adversos son mínimos. Lo bueno es que también se está haciendo ese seguimiento. Eso es algo que nos tiene que dar más confianza que desconfianza en las vacunas, porque quiere decir de que hay mucha gente siguiendo, verificando si se producen efectos adversos, informando de estos efectos adversos. Entonces, eso a mí en particular me da mucha seguridad en las vacunas. Sobre el punto, hay que recordar una cosa, a diferencia quizás lo que ocurre con las vacunas de RNA, que solamente va al genoma y se produce la proteína spike, la AstraZeneca, que creo es la que tiene problemas con la trombosis, es un adenovirus, o sea, hay varios otros componentes provenientes del adenovirus original, no solamente la expresión de la proteína spike. Entonces, cautela asociar solamente a esa proteína porque hay otros componentes en la vacuna. Sí. Bien, otra consulta. ¿Estamos más cerca del fin de la pandemia, doctores? A ver, yo creo que sí. A ver, vamos mejorando. Hablar de un fin de una pandemia es... ¿Qué vos decís? Aquí se terminó la pandemia, cuando muere el último coronavirus. Entonces, eso va a pasar años. Pero lo que sí yo creo es que cada vez conocemos más el virus, tenemos cada vez más herramientas. El virus también cambia y trata de escaparse a las herramientas que estamos generando. Pero cuanto más conozcamos, más capacidad de controlarlo. A ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, están las variantes, ¿verdad? La variante sudafricana, que aparentemente las vacunas serían menos eficaces, ¿verdad? Sin embargo, ya Moderna y Pfizer ya han dicho que la van a incluir en las siguientes vacunas, ya lo están probando. O sea, yo creo que cada vez que entendemos más cómo funciona el virus, cada vez que sabemos más cómo protegernos, nos acercamos más a tener un mayor control sobre el virus y un mayor control sobre la pandemia, ¿verdad? Y eso es algo que no nos puede quitar el optimismo. Sí, a veces uno decae, pero me parece que la realidad es que cada vez sabemos más, cada vez entendemos más y cada vez se están generando más herramientas para poder controlar a este virus, ¿no? Bien, dos consultas más para ir cerrando. Dice así, en el caso, es una de las participantes que dice, yo tuve COVID y genero anticuerpos, luego, ¿puedo igualmente ser un medio de contagio? Ese es un punto que no está del todo definido, entonces igual hay que seguir manteniendo el uso de mascarillas y el distanciamiento, por más de que ya estemos vacunados o por más de que hayamos tenido COVID, porque como decían en la presentación, no está definido el tema de la transmisión. Así que probablemente está disminuida la transmisión, pero frente a esa posibilidad de seguir transmitiendo, mejor seguir manteniendo las medidas. Bien. La última consulta. Si tuviesen la posibilidad, doctores, de elegir una vacuna, ¿cuál elegirían y por qué? La que esté disponible en el mercado, ¿no? A ver, sí hay un tema de que
si bien existen diferentes opciones en el mercado, yo creo que una de las cosas que debería tenerse en cuenta con una toma de decisión es cómo se está comportando con la variante Brasil. Me parece que hoy por hoy, para hacer un programa de vacunación aquí en Paraguay, es lo que es relevante, es decir, qué tal se está comportando. Se ha visto que, por ejemplo, para las sudafricanas fundamentalmente, y algunas, como lo mostró Patricia, contra la variante 484K, algunas no serían tan eficientes, ¿verdad? Todavía quizás esa eficiencia podría igual servir para controlar la enfermedad, pero sí me parece que es relevante tener en cuenta las variantes que están circulando para la toma de decisión. Las dos, tanto la AstraZeneca como la Sputnik se han desarrollado con una forma de spike y otras se han desarrollado con otra forma de spike. Son unas mutaciones que le pusieron la Sputnik y la AstraZeneca no tienen unas mutaciones que se hicieron por ingeniería genética que hace de que una vez que están dentro del organismo sufra ciertas transformaciones que la otra no, que se mantiene una conformación de prefusión que sería la ideal para los anticuerpos neutralizantes. Entonces, hay variantes, pero si vos me preguntás, me parece que lo más importante es monitoreando qué es lo que está ocurriendo con las variantes de Brasil y un poquitito ver qué información tenemos con las vacunas con respecto a esta variante, porque para mí es la que va a preponderar en el país. Si no está preponderando, si no es la mayoritaria ahora, es la que probablemente en el corto plazo lo sea. Doctora Patricia. Sí, no, y en este momento la verdad que la mejor vacuna es la que uno pueda tener acceso. Esa es la mejor vacuna. Porque el riesgo de desarrollar una enfermedad grave es muy alto. O sea, no es alto en porcentaje, pero está ahí, ¿verdad? Entonces, la que esté disponible en este momento es la buena vacuna. Excelente la respuesta. Pedimos disculpas a los participantes que enviaron sus consultas, pero por una cuestión de tiempo debemos parar aquí nuestro webinario. Le cedo la palabra a la profesora doctora Olga Maciel Segovia, nuestra vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas, para que tenga unas palabras de cierre. Muchas gracias, profesora Aristides. Muchísimas gracias, Patricia, Pablo. Súper didáctica la charla. Y bueno, sí, una lástima que no nos dé el tiempo como para seguir, porque es tan interesante el tema y tan ameno nuestros dos disertantes que quisiéramos seguir más. Yo simplemente como cierre quisiera rescatar de las dos ponencias cuestiones que son muy prácticas para la vida diaria. En primer lugar, como ya lo dijo y lo repitió Patricia muchas veces, ya que entre nuestro público tenemos estudiantes, tenemos gente que no es colega, que no son químicos, tener confianza en la vacuna. Está demostrado hace 100 años que el ser humano comenzó a usar las vacunas. Las vacunas son hoy, después del agua potable, lo que más vidas ha salvado en el mundo. No tengan miedo, lleven este mensaje en sus familias, en sus trabajos, en sus pequeñas burbujas. Vacúnense, por favor. Cuando haya disponibilidad de vacuna, vacúnense. Eso es lo primero. Y de la ponencia de Pablo, que también y tan didácticamente nos explicó el tema de la transmisión y de las altas posibilidades que existen que los aerosoles también nos están infectando. Gente, por favor, mantengan su núcleo. Si bien sabemos que por cuestiones económicas y sociales el gobierno autoriza, entre comillas, legalmente podemos irnos a un evento de 100 personas en un lugar cerrado. Pero yo les digo, después de lo que explicó el profesor Pablo, ¿ustedes se irían? ¿Le recomendarían a un pariente, a un amigo, a alguien que aman que se vayan a ese evento social? Gente, evitemos. Sigamos todas las medidas de prevención y mientras que no estemos vacunados, evitemos, porque demasiados casos graves hay. El sistema sanitario está colapsado y yo no quisiera que ninguno de ustedes, ni sus parientes, ni nadie tenga que llegar a un estado de grave de COVID hoy en nuestro país. Eso nada más quería dejar como mensaje final para todos y bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar. Profes, un abrazote grande en la distancia. Profesora Aristides, muchas gracias. Gracias, señora vicedecana. Con esto concluimos este webinario acerca de SARS-CoV-2, variantes, inmunidad y vacunas. Agradecemos a la dirección académica, a la Dirección de Gestión de Calidad
y al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA por hacer posible este webinario. Estén atentos, vamos a seguir generando temas de interés para todos, para que podamos estar no solamente conociendo lo que nos rodea, sino también cómo enfrentarlo. Muy buen resto de jornada. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, hasta luego.